Bueno, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Es un gusto volver a verlos después de muchísimo tiempo, porque hace bastante que no hacíamos un live con algún experto o un colega. Hoy tenemos invitado a este grandioso colega que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor David Ruiz. Entonces, pues paso a volver a presentarlos porque creo que ustedes ya vieron su interesante perfil y es el doctor David Ruiz, es licenciado en psicología, maestro en psicología y doctor en análisis experimental de la conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado 2 estancias de investigación internacionales. Durante la maestría estuvo en la Western New Mexico University. Durante el doctorado estuvo en Santa Clara University en California. Y el doctor David también ha participado en diferentes congresos especializados a nivel internacional en relación al análisis experimental de la conducta, la evaluación psicológica en las organizaciones. Así que si les interesa también aprender de organizacional, también es un tremendo experto en esta área, modelación matemática y la analítica de talento. Es autor y coautor de más de 20 publicaciones en revistas científicas, dentro de las que se encuentran publicaciones internacionales de factor de impacto sobre psicología experimental y psicología organizacional en revistas como Perspectives on Behavior Science, Behavioral Processes, The Analysis of Verbal Behavior, Journal of Organizational Behavior Management, Behavioral Sciences, entre muchas otras. Y por último, también queremos remarcar que el doctor David forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como reconocimiento otorgado en México y ha sido alguien que ha aportado al trabajo con organizaciones públicas y privadas por parte de su trabajo a partir de consultorías, investigación, así como formación de alumnos. Y pues ya para no, no extenderme más, le damos paso acá al doctor David, se los presento otra vez. Muchas gracias querido Diego, Julián. Para mí es un placer y un gusto estar aquí. Es un honor ser invitado aquí en la asociación. Me siento muy feliz, muy honrado de tener esta oportunidad. Y pues bueno, si me lo permiten, vamos a platicar un poco sobre conducta gobernada por reglas, pero desde una perspectiva muy especial, como una forma de elección. Si tú me lo indicas, mi Diego, podemos comenzar. Claro que sí. Entonces, acá pongo tu diapositiva, ya está. Y si algo, Juli, ¿qué dices? ¿Nos mantenemos acá o en el fondo para no interrumpir? Pues, digamos, yo estaría pendiente, pero sí, podemos sacarnos de pantalla para no quitarle, pues, Perfecto. relevancia a la Listo. imagen del doctor y cualquier cosa entramos en el momento que haya alguna duda o alguna cosa futura. Listo. Perfecto. Muchas gracias de verdad a ambos. Pues bueno, comencemos con algunas cosas que tenemos preparadas para todas y todos ustedes. Me gustaría comenzar con una frase. Ninguna actividad existe al margen de otras actividades competidoras. Si una actividad aumenta, las demás deben de disminuir. Y si una actividad disminuye, las demás deben de aumentar. William Bauman. Esta frase es un preámbulo para poder mostrar la visión desde la cual vamos a hacer una serie de explicaciones en torno a la conducta gobernada por reglas. Platiquemos. El concepto de regla y conducta gobernada por reglas son conceptos primordiales en el análisis de la conducta. Fueron de los primeros esfuerzos que se realizó a nivel empírico, pero también a nivel conceptual, primero conceptual, después empírico, en entender el comportamiento humano complejo. Estos términos fueron fundamentales en varios estudios fundacionales en el área, de varios autores que nos permitieron irnos aproximando a lo que se ha llamado en otros lugares como cognición. El objetivo que yo tengo aquí es presentarles estos conceptos, pero desde una visión diferente, una visión multiescala, entendiendo a esta forma de comportamiento como una forma de elección que se puede analizar justo en distintas escalas. Veamos. Me gustaría primero iniciar con la conducta verbal, que es todo un tema. Podemos irnos a una definición clásica y podemos decir que la conducta verbal ha sido entendida como aquella cuyo reforzamiento es mediado por otro organismo. Que ha sido entrenado o condicionado por una comunidad verbal para justamente mediar este tipo de reforzamiento. Esta definición
se dirige a empezar a entender mejor el comportamiento humano desde una perspectiva funcional. Por ejemplo, Skinner nos dice que este análisis está en términos de las relaciones de control que implican este comportamiento, lo cual, claro, incluye el estado motivacional del hablante, las circunstancias de estímulo actuales, el reforzamiento extendido en el tiempo y la constitución genética del organismo, ¿no? Entonces, destaco que es un análisis en inicio que nos permitió ir abordando instancias de conducta humana compleja, desde las conversaciones hasta cuestiones muy, muy interesantes como las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Ahora, ha habido algunos problemas conceptuales que es muy importante señalar. Quizá el que más ha sido conocido por todos es la famosa respuesta de Chomsky al escrito de Skinner, original de conducta verbal. Considero que esta es una instancia de algunos malentendidos a nivel histórico. El trabajo de Mike Corcoran en el 70 nos ayuda a ver por qué algunos de los argumentos esbozados por Chomsky no corresponden necesariamente o directamente a nivel conceptual con lo señalado por Skinner. Richel, por otro lado, Marc Richel, nos señala las diferencias que hay y los peligros que a veces uno corre al tratar de hacer una síntesis o tratar de hacer una comparación de la conducta verbal como cubriendo las instancias del lenguaje, que es algo que también deberíamos de tener cuidado. Pero dentro del análisis de la conducta también ha habido algunos señalamientos importantes que hay que decir. Por ejemplo, es clásico el análisis que hace Hayes y colaboradores en el 2001 en el famoso libro Púrpura, donde señalan que la definición de conducta verbal es muy amplia. Y esta amplitud hace que algunas instancias de comportamiento, en las cuales incluyen un ejemplo, una rata presionando una palanca en una caja de condicionamiento, puedan ser consideradas como de naturaleza verbal. Obviamente también hay algunos comentarios sobre las operantes verbales, entre otros temas. Lo que se ha señalado usualmente en la literatura es que esta definición es una definición amplia y que no necesariamente captura algunas de las instancias más importantes de comportamiento complejo. Vamos a ser más específicos sobre este punto más adelante. Finalmente, destaco también algunos comentarios que ha hecho Diamond y colaboradores sobre el despegue tardío de la investigación empírica en conducta verbal. En un inicio, las investigaciones eran más bien de carácter conceptual. Posteriormente, recordemos todos que fue una etapa muy importante la investigación entre los mandos y los tactos, su independencia funcional. Esa fue un área muy importante, ¿no? Y actualmente yo considero que la investigación en conducta verbal es boyante. Hay muchos artículos que han venido surgiendo y que llaman mucho la atención porque abarcan distintos fenómenos que considero importantes. Sin embargo, una crítica ha sido que debido a la heurística de la definición original, pues hubo un despegue tardío. Ahora, ¿qué hemos sabido desde esa definición? Voy a comenzar señalando el trabajo de Chase y Danforth. Chase y Danforth añaden un componente muy importante a la definición de conducta verbal. Concretamente dicen, respecto al condicionamiento de la comunidad verbal al oyente, este podría implicar el condicionamiento de relaciones de estímulo arbitrarias. Probablemente condicionamiento a clases relacionales, por ejemplo, clases de equivalencia. Vamos a explicar con más calma a qué se refiere Chase y Danforth. Lo que hay que señalar aquí es que con esta añadidura, estos autores vinculan una literatura que hasta ese momento parecía estar no totalmente conectada, que es la literatura de clases de equivalencia, con la literatura de conducta verbal y la en ese entonces naciente teoría de los marcos relacionales, ¿no? Esta teoría empieza ya en forma a nivel de publicaciones en el 89 para continuar en estos momentos como una teoría influyente sobre la cognición humana. ¿Qué es conducta verbal entonces? De acuerdo con Ojora y Barnes-Holmes, para que un evento conductual sea clasificado como verbal, debe de poseer, en algún grado, las propiedades de vinculación mutua, vinculación combinatoria o transformación de funciones de estímulo. Estos tres componentes forman parte del responder arbitrariamente aplicado. Podríamos decirlo y sintetizarlo en el siguiente enunciado. En otras palabras, para decir que un episodio es verbal desde esta postura, se debe demostrar que el responder se realiza conforme a clase o clases funcionales de equivalencia de acuerdo a un entrenamiento en la comunidad verbal. Como sabemos, desde algunos escritos clásicos, como los trabajos de Sidman, entre otros autores, la literatura de clases de equivalencia justo se ha señalado
con la conducta simbólica, esta conducta simbólica con la cual nos podemos comportar. Este componente simbólico, de acuerdo con Ojora y Barnes-Holmes, es lo que nos permitiría distinguir por fin de lo verbal y lo no verbal. Obviamente que esto tiene consecuencias importantes. Ejemplo, Hayes y Hayes en el 94 tienen un artículo donde discuten algunos ejemplos de operantes verbales y en esos ejemplos, en algunos califica como conducta verbal y en algunos no califica como conducta verbal. Este componente que les acabo de platicar, este componente simbólico, es necesario para poder ser más específico desde lo que ahora conocemos como la teoría de los marcos relacionales. Ahora, platiquemos un poco más sobre la definición de regla y sobre la definición de conducta gobernada por regla. Primero, la integración es un trabajo muy importante. Recuerdo haber leído un volumen hace tiempo en The Analysis of Verbal Behavior, donde se invitaba a las y los investigadores a hacer esfuerzos de integración. Y un ejemplo excelso de esto es el trabajo de William Perez en el 2024, publicado en Psychological Record. William Perez hace un ejercicio muy interesante de integración entre las categorías de conducta verbal, las de la RFT, la teoría del naming y la conducta gobernada por reglas. El componente central del trabajo de Perez es lo que él llama continuo de complejidad. Él empieza explicando relaciones, por ejemplo, de vinculación mutua a partir de, por ejemplo, a nivel bidireccional, lo que llamaríamos, por ejemplo, simetría desde las clases de equivalencia. Y posteriormente va mostrando cómo va volviéndose más complejo conforme la persona está siendo entrenada por su comunidad verbal hasta llegar a lo que llamamos conducta gobernada por reglas. Considero que este trabajo es importante porque es el del cual parte de nuestra postura actual sobre el tema y también porque es un excelente ejercicio de integración para las y los investigadores del área. Ahora, la noción de regla, como comentábamos, ha sido muy importante. De acuerdo con Skinner, las definiciones originales fueron las reglas como estímulos verbales especificadores de contingencias. Todos hemos probablemente contactado alguna vez el artículo de solución de problemas de Skinner, donde se empiezan a manejar estos términos. La parte interesante de las reglas es que cuando se proporcionan como antecedentes de la conducta del escucha, fungen como estímulos que permiten la regulación del comportamiento de quien los escucha. Y esta regulación es muy importante porque ocurre que se transforman algunas relaciones funcionales que el escucha tiene al interactuar con su entorno. En pocas palabras, cuando le proporcionamos una regla a alguien, esa regla puede transformar el comportamiento de los demás sin necesidad, por ejemplo, de experimentar cierto tipo de contingencias. Ahorita lo vamos a platicar. Hay mucho que decir sobre este punto desde un análisis más multiescala. Como sabemos, la definición de reglas es una definición muy controversial. Han habido muchos trabajos que han tratado de discernir cuál es el componente clave en la definición. Una opinión personal sobre esto es que en esos momentos no se tenía un caparazón conceptual necesario para poder llegar a una definición puramente funcional, que es una de las críticas que muchos autores han hecho, entre ellos Catania. Por ejemplo, la definición clásica es que las reglas son estímulos discriminativos especificadores de contingencias. Más adelante, Daniel Cerruti propone que las reglas son secuencias de estímulos discriminativos en un artículo bastante extenso y sistemático, ¿no? Sin embargo, trabajos posteriores, como el trabajo de Schlinger, detectan algunas deficiencias en el razonamiento de las reglas como secuencias de estímulos discriminativos. Schlinger propone que son estímulos verbales que alteran la función de otros estímulos. Valdría la pena aquí también señalar el trabajo de Rives y Martínez en el 93, donde se hacen otros señalamientos importantes, críticas importantes a esta noción de regla. Para ese momento, por ejemplo, había mucha inconformidad en las definiciones y también, hay que decirlo, mucha divergencia en las visiones diferentes que tenían los autores. Por lo tanto, Catania propone que debemos de prescindir de la distinción entre conducta gobernada por reglas o moldeada por la contingencia y las reglas y hablar de modulación o control verbal. Y finalmente, y pongo esta definición aquí, la definición de Ojora y Barnes-Holmes señala que las reglas pueden ser considerados como estímulos verbales que producen, claro, la transformación de las funciones de otros estímulos, pero ¿a partir de qué? De múltiples relaciones de estímulo emergentes. Ahorita voy a explicar a qué se refiere esta situación. Valdría la pena, entonces,
hacernos una pregunta. ¿Son las reglas clases de estímulos verbales especiales? ¿Qué tipo de estímulo verbal es una regla? Yo podría decir desde una postura personal que no, que más bien podríamos hablar de las reglas como redes relacionales. Explico este punto. O'Hora y Barnes-Holm señalan que las reglas se pueden concebir como redes relacionales. Este término es muy importante. Redes relacionales, que transforman las funciones de otros estímulos. Pongamos un ejemplo. Imagínense que yo tengo la siguiente regla que voy a proporcionar a un colega en un viaje para su beneficio personal y que mejore su salud. Yo le puedo decir, si comes bien y levantas pesas, entonces tus músculos crecerán. Yo le puedo dar esto enunciado como una regla que le va a permitir a este colega seguir una serie de acciones específicas para obtener cierto resultado. Si analizamos el enunciado, podemos encontrar, por ejemplo, que comer, levantar, pesas, músculos y crecerán son necesariamente elementos que implican conformarse con una relación de equivalencia. Ejemplo, comer está en una relación, es una clase funcional de equivalencia con la acción de comer y con la palabra comer, con la fonación de comer. Cuando yo digo comer, es la fonación que corresponde con la palabra escrita, que a su vez corresponde con la acción. Lo mismo podemos hablar del tejido al que nosotros llamamos músculos, y también lo mismo podemos decir de lo que llamamos pesas, el objeto pesas con la palabra pesas o la fonación pesas. De tal manera que un escucha, al interactuar con ese estímulo, debería de interactuar con base en estas clases funcionales de equivalencia. No solo eso, también en este enunciado tenemos sí y entonces que marcan la relación entre las distintas clases de equivalencia. Es por eso que decimos que las reglas como estímulos verbales son redes relacionales. Relacionales con los elementos individuales que implican relaciones de equivalencia y redes porque estos elementos que están acá, que son pistas contextuales, permiten unir estas relaciones en una red que tiene un significado complejo. De ahí entonces que nosotros decimos que las reglas pueden ser tratadas como estímulos que son redes relacionales. Voy a platicar más adelante sobre esto. Bien, hay que decirlo, las reglas tienen múltiples variaciones en términos de su topografía. Quizá uno de los trabajos más destacados en esta área es el trabajo de Peláez y Moreno en el 99. Estos autores claramente nos hablan sobre las distintas características y hacen una clasificación, desde mi punto de vista, muy buena y exhaustiva de las reglas. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que hemos venido tratando aquí? Las reglas pueden ser tratadas como unidades funcionales. Ahorita voy a platicar por qué decimos funcional. Pueden ser vistas como clases funcionales de redes de equivalencia o, en términos de la RFT, vinculación, que alteran la función de otros estímulos y que esta alteración puede ocurrir de forma ordenada y replicable cuando son proporcionadas como antecedentes del comportamiento de una escucha. Las tratamos como unidades funcionales, se proporcionan como antecedente a una escucha y la parte interesante de todo es que cuando se proporcionan, queremos ver si el escucha hace contacto funcional o no con esa regla. En pocas palabras, si la sigue o no la sigue. Lo cual me lleva a hablar sobre la adquisición de los efectos de las reglas. Me gustaría señalar esto. No es lo mismo entender que seguir una regla. Es decir, yo me puedo comportar de acuerdo con las clases funcionales de equivalencia que están en una red, a lo que yo llamo regla. En pocas palabras, puedo entender a un colega cuando me está proporcionando una regla, pero puedo decidir no hacerle caso. ¿Qué es lo que hace que la regla tome el control del comportamiento del colega? ¿Qué es lo que hace que una persona siga las reglas? Este es un tema muy importante y justo este tema es el que ha llevado a la separación entre conducta gobernada por la regla y conducta moldeada por las contingencias. Al igual que otros autores, por ejemplo Palmer o Catania, es importante no pensar en una dicotomía pura, así de es conducta gobernada por regla, es conducta moldeada por las contingencias. Es más bien un continuo, y es un continuo donde nosotros observamos distintos grados de control. Ejemplo, imaginemos que yo le digo a una persona, no pases por esa avenida porque hay muchos baches y se va a dañar tu coche. Si la persona, sin previamente haber pasado por la avenida,
la evita una vez que tiene la posibilidad de transitarla, muy probablemente estamos ante conducta gobernada por las reglas. En cambio, si la persona emite este tipo de comportamiento como función de una llanta ponchada, en el pasado, muy probablemente esto sea conducta moldeada por las contingencias. Ahora, platiquemos un poco sobre esta distinción porque es muy importante. Para abordarla, vamos a tener dos conceptos muy importantes. Lo que debemos de hacer es por qué la conducta de las personas entra bajo el control de las reglas. Y estos conceptos es el de distribución y covarianza. ¿Qué entendemos por cada uno? La distribución es la idea de que nuestra conducta puede entenderse como una actividad y a su vez esta actividad está compuesta por partes que también son actividades. Cada actividad tiene una distribución relativa de tiempo. Por ejemplo, en un día, 24 horas, yo puedo observar cómo distintas actividades tienen distinta distribución relativa de tiempo. A lo mejor y paso, por ejemplo, 2 horas haciendo ejercicio, a lo mejor y paso 8 horas y media trabajando y así sucesivamente. Hay un tiempo finito y lo que puede cambiar es la distribución relativa de las actividades a lo largo de ese intervalo de tiempo. Una parte muy interesante es lo siguiente. Esta distribución relativa de cada actividad suele igualar la distribución relativa de los eventos filogenéticamente importantes correlacionados con estas actividades. Voy a hacer ahorita un comentario sobre esto. Desde una postura molar multiescala se ha puesto en cuestionamiento lo que se conoce como reforzador y el proceso de reforzamiento. Para ello se ha hablado de eventos filogenéticamente importantes e inducción. No quiere decir que haya una correspondencia exacta entre los términos, claro que no. Más bien es una visión diferente de cómo se originan. Señalo estos argumentos de esta manera para que ustedes vean tal cual como se proponen y más adelante aclaro por qué a veces utilizo el término reforzamiento para poder hacer contacto con la literatura más general. Bien, entonces, una noción muy importante del término de distribución es la igualación, lo que usualmente se ha descrito en investigaciones como la ley de igualación, un marco descriptivo muy importante para poder entender los fenómenos de elección y distribución de tiempo. Bien, hablemos ahora de la noción de covarianza. La covarianza es clave en esta postura porque nos ayuda a entender que el aspecto clave que permite que los eventos filogenéticamente importantes, hablemos en términos más ortodoxos de reforzamiento, controlen a la conducta. ¿Qué es lo que permite este control? La correlación y no la contigüidad entre los elementos. Esto ha sido estudiado en el condicionamiento clásico, en estudios como el de Rescorla y Wagner, y en estudios en condicionamiento operante con el famoso estudio de Staddon y Simmelgardt, Bauman en el 73, 89 y 2018. Es decir, las relaciones de control que observamos entre el comportamiento y las variables controladoras a nivel ambiental se dan como estas correlaciones que están extendidas en el tiempo. Ahora, esto es muy importante. Estas relaciones pueden ocurrir a un nivel más local, por ejemplo, podemos analizar lo que ocurre respuesta a respuesta, lo que ocurre a nivel de evento a evento, y lo podemos hacer como zoom in, zoom out, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en una configuración particular de parámetros de reforzamiento, lo que ocurre en una sesión, lo que ocurre en una fase y así sucesivamente. Entonces, el comportamiento es continuo y nosotros podemos entender estos distintos niveles de análisis, ¿no? En términos de si es más local o es más extendido en el tiempo. Bien. Les platicaba que estos términos son fundacionales para poder entender lo que ahorita vamos a platicar sobre las reglas. Lo que se ha señalado en la literatura es la necesidad de tener términos con definiciones funcionales. Nosotros proponemos que una regla puede conceptualizarse como una operante puramente funcional. ¿Cómo? Puede ser entendida, seguir una regla, como una clase operante generalizada que implica responder en congruencia con la regla. Las reglas pueden tener distintos tipos de topografía. Hay maneras de identificar si se responde en congruencia con la regla, lo cual vamos a señalar más adelante a nivel metodológico. Todo esto, claro, depende, esta transformación de las funciones de estímulo que experimenta la escucha, depende de su comportamiento relacional con los elementos que integran a la regla como red relacional.
También decimos que el comportamiento de seguimiento de reglas, si esto es así, si es una clase generalizada operante, podemos entender algo muy interesante. Yo puedo hacer la distinción entre quién me proporciona la regla, yo puedo hacer la distinción entre qué consecuencias mantienen el seguimiento de las reglas, como el trabajo de Zettel y Hayes. Pero si yo digo que seguir una regla es un comportamiento, es una operante generalizada, entonces desde que una persona se vuelve un individuo verbal, podemos identificar todas las instancias en las cuales ha seguido una regla. Y por lo tanto, también podríamos identificar la tasa de eventos filogenéticamente importantes que están correlacionados con ese seguimiento de las reglas. En pocas palabras, el seguir una regla y los eventos filogenéticamente importantes que han sido correlacionados con este comportamiento forman parte de una función de retroalimentación. Y esta función de retroalimentación es lo que mantiene o lo que hace que una persona siga o no siga una regla desde esta postura. Bien. Seguir reglas es claramente conducta operante. Sabemos en estudios clásicos como el de Busky y Miller o el de Newman que el seguir reglas se garantiza y se puede observar en el laboratorio y en escenarios naturales a partir del reforzamiento diferencial. También sabemos, por ejemplo, en estudios clásicos como el de Hackemer y Joker, que si hay una disminución del reforzamiento o se altera esa correlación, si deja de haber reforzamiento o se disminuye, entonces se deja de seguir una regla. Destaco aquí el estudio de Hackemer y Joker porque en ese estudio se observan muchas diferencias individuales, que parece ser un patrón muy consistente en esta literatura. Por ejemplo, hay gente que sigue reglas, hay gente que no sigue reglas, hay gente que las deja de seguir muy temprano, hay gente que sigue siguiéndolas aunque no tenga una correlación clara. Entonces, aquí hay muchas diferencias. Lo que nosotros pensamos sobre estas diferencias, como lo comentaremos más adelante, es que se deben a la historia del reforzamiento como una colección de eventos extendida en el tiempo. Platiquemos. Ahora, del seguimiento de reglas, nosotros podemos platicar los siguientes elementos. Si nosotros utilizamos la noción de distribución y la noción de covarianza, que es la que hemos venido platicando, podríamos decir que las reglas se pueden conceptualizar como determinadas, seguir la regla, por la tasa de eventos filogenéticamente importantes correlacionados a cada una de estas alternativas y también por efectos de la historia del reforzamiento como una colección de eventos extendida en el tiempo. Vamos a dar un ejemplo concreto. Imaginemos que tenemos a una persona a la que no conocemos. Nunca hemos visto a esa persona, no se nos figura esa persona a nadie, nunca hemos tenido ningún tipo de interacción. Y nosotros nos es proporcionada una regla por esa persona. ¿Seguimos la regla o no seguimos la regla? Si no hay una fuente clara de consecuencias, si no está claro si esa persona nos va a proporcionar consecuencias por seguirla o no, y no hay correspondencia necesaria o aparente en ese momento entre si la regla y la realidad coinciden, entonces muy probablemente el seguir o no seguir la regla esté determinado por la historia de reforzamiento como colecciones de eventos. Es decir, ¿suele seguir reglas o no suele seguir reglas? Este es un argumento que vamos a estar planteando más adelante. Bien, ahora, para poder entender mejor la distinción y por qué a veces la distinción no es necesariamente útil, la de conducta gobernada por regla, moldeada por la contingencia, podemos retomar el trabajo de Baum en el 95 sobre las reglas, la cultura y la evolución. Lo que señala Baum es, ¿por qué existen las reglas? Las reglas existen porque tienen un valor cultural y evolutivo. Las reglas se proporcionan para poder asegurar la supervivencia de los conespecíficos, o a veces no, cuando la gente tiene actitudes perniciosas, por ejemplo, ¿no? Y Baum introduce un tema muy importante que son las contingencias a corto y las contingencias a largo plazo. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que nosotros le decimos a un colega, debes de evitar consumir refrescos porque los refrescos son dañinos para tu salud y pueden generar problemas en tus riñones. Nosotros le decimos eso al colega porque en principio no es aparente lo que le va a pasar hasta que pase un largo tiempo, hay una correlación muy grande entre tomar refresco y obviamente el daño a nivel orgánico. Nosotros le proporcionamos esta regla. ¿Y qué ocurre en el corto plazo?
En el corto plazo, muy probablemente, el colega siga nuestra indicación dependiendo de las contingencias vigentes. Por ejemplo, si nosotros somos muy importantes para el colega, o si más bien es su papá, o su esposa, o su hermana, o su hijo o hija la que le dice el comentario. Estas personas pueden proporcionar consecuencias al colega si no hace caso. Así que al corto plazo, cuando la regla es proporcionada en un nivel más local, muy probablemente la conducta esté bajo el control de la regla y las consecuencias que mantienen este comportamiento sean proporcionadas por otras u otros. Sin embargo, como dice Baum, a largo plazo puede ser que el colega haga contacto con las consecuencias. Por ejemplo, podría suceder que el colega tiene algún problema renal por desobedecer el seguimiento de esta regla. O puede ser que el colega, al momento de revisarse, evite un problema renal que ha sido desarrollado por otros. En este caso, el colega ha contactado las consecuencias a largo plazo y por lo tanto, esta contingencia a largo plazo es lo que ahora controla el comportamiento de la persona. Desde este punto de vista, como ustedes lo pueden ver, las reglas adquieren su valor por el reforzamiento que está correlacionado con ellas. Y lo que sabemos es que en un tiempo más local, en una escala más local, observamos lo que llamamos control por la regla, pero ese control no es posible de forma extendida. Es decir, al momento de analizarlo de forma extendida y ver las consecuencias que va contactando la persona por esos patrones, podemos encontrar que quien mantiene todas estas relaciones, claro, son los eventos ambientales que están ocurriendo de esta manera, ¿no? Entonces, la distinción de entre conducta gobernada por la regla y moldeada por las contingencias es una distinción que es útil para analizar la conducta en distintos niveles de análisis, a un nivel más local, pero a un nivel extendido en el tiempo podemos ver que esta distinción empieza a tener menos utilidad. Bien, vamos a platicar de algunas consideraciones experimentales sobre este tema. Podemos, si queremos estudiar esto experimentalmente, nosotros podemos definir a una regla como una forma de elección. Podemos citar el trabajo clásico de Herrnstein en el 70, ¿no? Toda la conducta es una forma de elección. Y si seguir reglas es conducta, también puede ser considerada como una forma de elección. Lo que hacemos a nivel experimental es lo siguiente. Si queremos medir el grado de control de distintas variables ambientales, nosotros podemos utilizar procedimientos de elección. En este tipo de procedimientos, lo que nosotros hacemos es programar una serie de alternativas, variando las distintas dimensiones del reforzamiento que sean de nuestro interés, para observar cómo emergen relaciones de control. Claro que en el contexto de la conducta de elección, un término muy importante es la preferencia. Entendiendo la preferencia de forma estrictamente funcional, se entiende como la distribución de respuestas o la distribución de tiempo, que es la variable más importante, ante las diferentes alternativas. Es decir, a partir de evaluar la preferencia, nosotros podemos evaluar el grado de control que tienen distintas variables ambientales sobre la conducta de los organismos, incluida la conducta humana. Si seguimos con esta lógica, entonces el seguimiento de reglas puede ser visto como una forma de elección entre dos alternativas. Por ejemplo, entre seguir una regla o no seguirla, o entre seguir una regla respecto a otras disponibles. Si nosotros lo conceptualizamos de esa manera, puede ser que en el laboratorio nosotros podamos arreglar condiciones donde manipulemos sistemáticamente diferentes parámetros de reforzamiento correlacionados con cada una de las alternativas que acabamos de mencionar. Seguir la regla o no seguirla, o seguir una regla respecto a otras reglas disponibles. David, qué pena te interrumpo. Por ahí nos pregunta Jesús Tigro, que ya lo conoces también. Sí, maravilloso. Dice, en el ejemplo del refresco, la investigación en delayed discounting con humanos podría ser reinterpretada como casos de control de conducta gobernada por reglas contra contingencias, sobre todo por las diferencias individuales. Qué excelente pregunta. Sí, bueno, yo diría que más bien puede ser visto desde un punto de vista integrativo. Lo que vemos en delay discounting es el famoso sesgo por la demora, ¿no?, que tienen los organismos, ¿no? Y obviamente estas diferencias individuales se deben como conjunto entre características históricas y genéticas de los organismos, ¿no? Nosotros podríamos decir que estas diferencias individuales se combinan
en conjunto con las diferencias que observamos en la historia de aprendizaje de una persona en seguir o no seguir las reglas para determinar esto. Por ejemplo, puede ser que yo le diga a una persona, debes de esperar 3 semanas para obtener el máximo beneficio de cierto, pensemos, cierto estímulo fiscal. Y si la persona históricamente ha tenido consecuencias favorables por patrones de elección que son etiquetados como impulsivos, muy probablemente esto se combine con la historia de aprendizaje de seguir o no seguir las reglas para poder determinar este fenómeno. Yo pienso que está estrechamente relacionado y esto ha sido señalado recientemente en un trabajo de Carsten Simon. En el mismo número del artículo de William Pérez se publica un trabajo de Carsten Simon, es la perspectiva molar multiescala de la conducta verbal, y ella justo al finalizar el artículo señala esto, ¿no? O sea, podemos analizar, sería importante analizar qué ocurre, por ejemplo, entre distintos momentos en el tiempo de elección intertemporal y lo que ocurre en el seguimiento o no seguimiento de reglas. Entonces, esto creo que es muy importante y yo creo que se combinan en conjunto para poder entender mejor el comportamiento. Maravilloso, súper chévere, sobre todo esa última claridad con el artículo de Karsta. Entonces, muchas gracias, estimado David. Ahora sí. No, no, al contrario. No, yo Listo. agradezco mucho la pregunta. Es una excelente pregunta esa. Y bueno, justo bueno, retomando esto, se trata de situaciones de elección, donde nosotros podemos manipular distintas variables, desde, por ejemplo, dimensiones del reforzamiento, hasta, por ejemplo, situaciones de elección intertemporal, como las que acabamos de señalar. Si nosotros entendemos este tipo de conducta desde un marco de elección, entonces se tienen algunas implicaciones. Les voy a dar un ejemplo. Si seguir las reglas es una función de los eventos filogenéticamente importantes, como correlaciones extendidas en el tiempo, entonces seguir una regla en lugar de seguir otra regla podría depender de la correlación diferenciada o no de estos eventos con el seguimiento de las reglas. Pensemos en una situación. Si alguien nos dice, sal y baila, y alguien nos dice, no, no vayas a bailar, ¿a quién le vamos a hacer caso, no? Obviamente ahí las propiedades discriminativas del hablante, ¿no? El quien proporciona la regla como estímulo verbal, son importantes, pero si hubiera alguna manera de mantener bajo control el efecto de esas propiedades discriminativas del hablante, muy probablemente la elección esté controlada por las distintas correlaciones que existe entre seguir o no las reglas. Esa es la idea de esto. Los procedimientos de elección se configuran para poder entender qué es lo que termina controlando el comportamiento, o en este caso, qué es lo que termina determinando que una persona siga o no siga una regla. Entender esto es importante porque si nosotros pudiéramos de alguna manera experimentalmente demostrar que la ley de igualación como marco descriptivo general puede ser utilizado para describir estas instancias del comportamiento, esto podría ser utilizado en otros contextos, incluso de carácter aplicado, por ejemplo, en adherencia a la dieta, en intervenciones, por ejemplo, a nivel cognitivo, etcétera, ¿no? Creo que esto puede tener implicaciones importantes. Ahora, antes de platicar a nivel experimental, es importante señalar algunos controles importantes al momento de estudiar la conducta gobernada por las reglas. Por ejemplo, es muy importante cómo esto se planteó originalmente por Skinner, ¿no? ¿Cómo sabemos si una persona está bajo el control de una regla cuando de manera concurrente hay un programa de reforzamiento que está operando por seguir la regla? Si yo estoy obteniendo reforzamiento por seguir la indicación de alguien, ¿cómo sé que es la regla y no ese reforzamiento el que está controlando mi conducta, ¿no? Y bueno, hay algunos procedimientos que se han programado. Por ejemplo, programar extinción. Cuando programamos extinción, entonces el hecho de que la persona siga comportándose de acuerdo a la regla proporcionada es una indicación de que su conducta está bajo el control de la regla. Y claramente esto es lo que se ha señalado en la literatura como la insensibilidad a las contingencias. También puede ser que nosotros invirtamos las contingencias de una forma discriminable, opuesta, por ejemplo, en la literatura de Catania, Shimov y Matthews, ¿no? Donde utilizaban reforzamiento diferencial de otros comportamientos o programas de razón, etcétera, en programas múltiples, ¿no? Entonces, si es discriminable
este cambio en las contingencias y aún así la persona sigue comportándose con base en lo que se le dijo, entonces muy probablemente está bajo el control de la regla. Esto quiero señalarlo aquí porque estos controles son muy importantes en este estudio. Bien, entonces decimos... David, qué pena, te No, interrumpo otra ya. vez. Hay otra pregunta de uno de Sí. nuestros colegas de SIAC. Dice, cuando hablas de seguimiento de reglas, ¿es cercano a estas categorías de Pliance, Tracking y Augmenting? Ah, excelente pregunta. Sí, de hecho, si se acuerdan, justo cuando platicábamos anteriormente sobre las fuentes, ¿quién proporciona la regla y qué consecuencias mantiene en este seguimiento? Justo eso le pega a las categorías funcionales de seguimiento de reglas proporcionadas por Settle y Hayes. Claro, concretamente el tracking y el pliance han sido categorías bastante utilizadas. Y claro, de hecho, estamos trabajando actualmente en un marco conceptual que nos permite integrar esta noción, estas categorías de seguimiento de reglas, con la noción de contingencia a corto y a largo plazo de William Baum. Lo que podemos decir al respecto es que estas categorías son bastante útiles, aunque han tenido algunos comentarios importantes. Por ejemplo, en una revisión reciente, Kisi y colaboradores señalaron que hace falta más precisión funcional en sus definiciones. A veces, lo voy a platicar así, de esta manera. Se entiende por pliance cuando el seguimiento de reglas está mantenido por las consecuencias que proporciona el hablante, quien proporcionó la regla. Y tracking es cuando se sigue la regla por la aparente correspondencia entre el contenido de la regla y cómo funcionan las cosas. Lo podemos decir como, ¿sigues la regla por las consecuencias que te puede dar quien te la da? ¿O sigues la regla porque realmente corresponde con cómo funciona el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, al momento de plantear esto tiene que ver con las fuentes de control del seguimiento de las reglas, y esto está emparentado claramente con los distintos niveles, ¿no? ¿Qué ocurre a corto plazo? ¿Qué ocurre a largo plazo, ¿no? Cuando las personas siguen la regla o no siguen la regla, ¿no? Entonces, efectivamente, está totalmente relacionado. Estas categorías, destaco aquí el papel del tracking y el pliance en específico, son bastante útiles. Y de hecho, es necesario un ejercicio de integración para poder entender mejor qué ocurre desde una perspectiva. Oh, genial, súper chévere. Yo también estaba pensando algo muy parecido a lo que preguntó Cristian, entonces, pero ya lo acabas de aclarar. Entonces, no, muchas gracias. No, al contrario, la verdad es que es muy apasionante, ¿no? El tema, sobre todo por el valiosísimo trabajo que se ha hecho, ¿no? En estas categorías funcionales de seguimiento de reglas que nos ayudan a entender mejor, ¿no? El comportamiento de las personas. Entonces, justo, si se fijan, el marco está hecho para que nosotros podamos abordarlo desde esta perspectiva. Y obviamente un marco de elección nos permite entender mejor, diseñar experimentos para poder empezar a discernir las fuentes de control y cómo ocurre este comportamiento. En particular, yo les voy a plantear una situación donde hay dos reglas concurrentemente disponibles para la persona. ¿Y qué pasa? La situación que les decía, no bailes y otra persona baila, ¿no? ¿A quién le haces caso? Bien, hay un esfuerzo experimental que desarrollamos hace tiempo, se publicó en The Analysis of Verbal Behavior, y este es el preámbulo de otro trabajo que vamos a empezar a señalar más adelante sobre a nivel experimental. Bien, platiquemos un poco. El objetivo de este estudio fue justo modelar una situación para estudiar cómo dos reglas que son conflictivas, es decir, no se puede seguir una sin seguir la otra, o sea, si tú sigues esta ya no puedes seguir la otra, no pueden seguirse al mismo tiempo, compiten por el control del comportamiento de la persona. Esa es la idea, cómo llegamos a esta noción de control. Y esto está basado en lo que Cerruti llamó alguna vez la famosa discriminación instruida. Cuando una regla instruye una relación de discriminación. Por ejemplo, si ves el botón azul, presiona a la derecha. Si ves el botón rojo, presiona a la izquierda. Si se dan cuenta, lo que se instruye es una relación, lo que se llama discriminación instruida. Bien, platiquemos sobre este experimento. Fueron dos experimentos. En el experimento 1, lo que quisimos hacer es probar directamente esta idea. Con 8 personas, siguiendo los protocolos de ética de la facultad, estuvimos estudiando cómo funcionaba esta situación de elección. Les platico.
Son 3 fases, muy sencillas. La fase de entrenamiento, una fase de prueba de regla y una fase de prueba final, que es la parte crucial donde nosotros vamos a evaluar a nivel de elección, ¿no? el seguimiento de las reglas, ¿no? ¿Cómo funciona? En la fase de entrenamiento, les presento ahorita rápidamente aquí la pantalla para que ustedes la vean. En la tarea básicamente había un círculo que a veces era rojo o a veces era azul. Obviamente estamos hablando de un programa múltiple y en este programa múltiple había un programa concurrente, es decir, cuando había un componente en vigencia del programa múltiple, tú podías escoger podías presionar el botón derecho o el botón izquierdo, ¿no? Un programa múltiple y cada componente de ese programa múltiple tenía un programa concurrente. Ahorita voy a platicar de manera más específica cómo estaba programado. Bien, a las personas al iniciar se les daba 2 reglas de operación. Se les decía, por ejemplo, cuando veas el círculo rojo, presiona el cofre izquierdo. Cuando veas el cofre azul, presiona el cofre derecho. Obviamente hubo un procedimiento de contrabalanceo sobre las reglas que se proporcionaron. El entrenamiento consistió en 18 ciclos de entrenamiento, 18 ciclos que implican la presentación del círculo rojo y el círculo azul. Y algo muy interesante es lo siguiente. Las reglas siempre instruían presionar un lado, pero les platico. El programa concurrente que estaba en cada uno de estos componentes era un programa concurrente de intervalo variable extinción. Es decir, una de las alternativas era extinción y otra de las alternativas era intervalo variable. ¿Por qué lo programamos de esta manera? Porque la regla siempre coincidía con el de intervalo variable. Es decir, si tú seguías la regla, ibas a obtener reforzamiento. Si no la seguías dentro de un componente, ibas a estar bajo extinción. Esto lo hicimos para únicamente poner bajo control que la gente al seguir la regla recibiera reforzamiento. Obviamente la manipulación que nosotros hacemos aquí es una manipulación de frecuencia de reforzamiento. En uno de los componentes, en una de las reglas, se obtenía más reforzamiento que en la otra. Concretamente, la relación era una razón de 6-1, ¿no? En uno de los componentes podías obtener hasta 6 refuerzos por presentación y en uno de los componentes solamente obtenías en promedio 1. Eran programas de intervalo variable de acuerdo con la progresión de Fleshler y Hoffman. Ese es otro tema, ¿no? El análisis cuantitativo de la distribución de los intervalos, ¿no? Bueno, después de este entrenamiento, como ustedes pueden darse cuenta, se reforzaba el seguir ambas reglas, pero obtenías más reforzamiento al seguir una de las reglas. ¿Qué es lo que nosotros implementamos después? Una fase donde queríamos que la persona completara los siguientes enunciados. Les aparecía un enunciado como este, ¿no? Cuando el círculo es, y apareció una línea, el cofre izquierdo tiene que ser presionado. Esto lo hacemos para averiguar si la persona es capaz de contestar de forma correcta esto. Si no lo puede contestar de forma correcta, se pone en duda que haya entendido la regla en primer lugar y entonces no se puede predicar de que haya habido control por parte de las reglas, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante. Y la parte final fue la fase de prueba. Aquí metimos 2 componentes diferentes. En un componente metíamos los 2 círculos, el círculo azul y el círculo rojo. Estaban al mismo tiempo, entonces se te había dicho que cuando presionaras el azul es la derecha y cuando veas el rojo es la izquierda, pero están los 2. ¿Qué vas a hacer ahí? Ese es el punto principal que nosotros queríamos poner a prueba en la tarea. Y obviamente hubo otra situación, otro componente donde no había ningún estímulo. Aquí esperábamos indiferencia, porque no había programada ninguna historia relacionada con la ausencia de estímulos. ¿Qué fue lo que encontramos? Durante el entrenamiento en términos de respuestas absolutas, todas las respuestas fueron emitidas a la alternativa instruida, todas. De hecho, si vemos la presentación de los componentes a lo largo de la fase, podemos observar, ojo, que todas las personas prácticamente siguieron al 100%, escogieron al 100% la alternativa instruida. Esto es Instructed Alternative, ¿no? Alternativa instruida. Llamo a su atención estos círculos de color rojo.
Los círculos de color rojo que están aquí son ocasiones donde se programó extinción, ¿no? La persona no obtuvo ningún reforzamiento y aún así seguían presionando las alternativas instruidas. Esto es muy importante para poder entender si estaba ocurriendo o no control por parte de las reglas. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a la fase de prueba, observen, cuando les ponemos los dos estímulos, las respuestas son más consistentes con la opción correlacionada con mayor refuerzo. Es decir, si una regla decía que cuando vea rojo presioné a la derecha y esa regla era la que más me daba reforzamiento, vean, es la regla que más predominó en los participantes. Y cuando no había ningún estímulo, prácticamente observamos indiferencia. Los resultados parecen sugerir que la variable controladora principal es la tasa de reforzamiento como una variable extendida en el tiempo, lo que está controlando el seguimiento de las reglas. Pero una parte que nosotros también queríamos demostrar era el poder de los parámetros del reforzamiento. Entonces corrimos un segundo experimento donde no proporcionamos ninguna regla a los participantes. El procedimiento era el mismo, solamente que no se proporcionaba ninguna regla de ejecución. De nuevo utilizamos 8 participantes y lo que observamos fue interesante. Primero, vean, a nivel absoluto observamos una gran variabilidad, ¿no? A nivel absoluto en las respuestas emitidas, pero todas las respuestas terminaron emitiéndose a los programas de intervalo variable. No solo eso, observemos los patrones de discriminación que ocurrieron durante el entrenamiento. En lugar de ser líneas horizontales, son patrones que van mostrando una adquisición progresiva conforme van ocurriendo las fases. Se cumple con los criterios de estabilidad que nosotros planteamos, ¿no? Al final de la fase. Sin embargo, observen cómo estos patrones son muy diferentes a las líneas horizontales que observamos en el experimento 1. Y eso es algo también muy curioso. Al momento de hacer la prueba, observamos cómo hay más diferencias entre el responder al estímulo que estaba correlacionado con más reforzamiento. Si se fijan, cuando proporcionamos reglas, había más respuestas a la alternativa correspondiente con el reforzamiento delgado. Pero vean, cuando no proporcionamos ninguna regla, prácticamente las respuestas se nos iban al estímulo que estaba correlacionado con más reforzamiento. Obviamente, cuando no había ningún estímulo, observamos indiferencia. Bien, lo que estamos observando aquí es justo que los parámetros de reforzamiento que programamos son capaces de controlar el comportamiento de los participantes sin necesidad de que haya reglas involucradas, lo cual favorece la explicación de que hay la frecuencia de reforzamiento es la variable central que controla el comportamiento de ambos participantes. Sin embargo, en la fase de prueba no tuvimos una forma de comprobar que la decisión estaba siendo realizada con base en las distintas reglas. Es decir, durante el componente crítico, cuando se presentaban los dos círculos, no teníamos una forma adicional de demostrar que en una operaban reglas y en otra estaban siendo controladas por la frecuencia del reforzamiento correlacionada por ambas alternativas. Hay, claro, soluciones a nivel metodológico como esto. Estamos trabajando y de hecho ya estamos por publicar un trabajo donde hicimos un reajuste metodológico a todo esto y podemos observar directamente que hay, por un lado, cuando hay reglas, está ocurriendo conducta gobernada por reglas con los controles metodológicos que mencionamos al principio, y cuando no hay reglas, pasa algo muy interesante que más adelante se los platicaré si tenemos la oportunidad de platicarlo en otro momento para no adelantarme a la presentación de estos resultados, ¿no? Bien, prospectiva. Lo que nosotros actualmente estamos haciendo es realizar esfuerzos experimentales que giran en torno a desarrollar procedimientos de operante libre para estudiar el control instruccional bajo programas concurrentes. A nosotros nos interesan mucho los procedimientos de operante libre porque obviamente son procedimientos clásicos del análisis de la conducta y obviamente también dan mucho poder a nivel cuantitativo para modelación matemática, por ejemplo.
Otra cosa que también estamos haciendo es desarrollo conceptual y también metodológico para estudiar las diferencias individuales en el contexto de seguimiento de reglas. Es un tema muy interesante que nosotros queremos darle seguimiento, sobre todo porque en algunas explicaciones se ha señalado que los problemas psicológicos, los así llamados problemas psicológicos, se relacionan con diferencias en la historia de las personas en términos de seguir o no seguir reglas. Y finalmente, uno de los objetivos que tenemos a mediano plazo y a largo plazo es la modelación matemática aplicada al seguimiento de reglas. La modelación es una forma de ser más precisos. Una vez que nosotros tengamos las relaciones funcionales que consideramos relevantes, planteamos hacer este proceso para tener simpleza en las explicaciones, decirlo de una forma simple y concisa, y obviamente a partir de esto probar si esta explicación que nosotros llegáramos a derivar tiene o cuenta o no con apoyo empírico a nivel del comportamiento individual. Bien, nada más quiero mencionar a algunos colegas que son muy importantes para mí y que estamos trabajando en conjunto, el doctor Raúl Rodríguez, la doctora Livia Sánchez y el doctor Adam Fox, a los cuales agradezco mucho, y sin su ayuda, sin su apoyo, no haríamos nada de esto, ni no publicaríamos nada de esto, y no llegaríamos a estas conclusiones. Con esto, me quiero despedir de todas y todos ustedes en términos de la presentación. Muchas gracias. Maravilloso, estimado David, súper chévere, súper bien explicado. A mí ya no, pero hace muchos años me gustaba mucho la conducta verbal y yo recuerdo que para mí era un tema ladrilludo como un berraco, o sea, era una cosa muy tenaz de entender. Y creo que si algo se caracteriza a tu presentación es que ha sido bastante fácil de seguir en general. Entonces, muchísimas gracias también por ese esfuerzo. Hay un par ahí de saludos que te envían. Entonces, por ejemplo, está Enrique Farfán, que te pega un saludito. También está, bueno, y que felicitaciones por tu conferencia. También por allá te saludó Verus Ruiz. Juan Pablo, que dice que qué complejo, mira, igual que yo estaba pensándolo. Complejo, pero súper bien explicado. Y hay un par de preguntas. Entonces está... bueno, está la pregunta de Franco. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias que tú identificas de pronto en del augmenting? Del augmenting. Yo tengo la misma duda porque yo dejé de ver casi artículos sobre eso. Realmente siento que como que se abandonó bastante esa categoría. Sí, esa es una muy buena pregunta. Gracias, querido Franco, por la pregunta. En términos de las categorías funcionales de seguimiento de reglas, lo que ocurre es que el tracking y el pliance hacen referencia a las fuentes de control, pero el augmenting hace referencia, sí, a las fuentes de control, pero más bien cómo se altera a partir de la regla las funciones de los otros estímulos a partir de lo que se dice en esa regla. Entonces, como no necesariamente el énfasis es en las fuentes de control, sino más bien en la alteración que ocurre cuando proporcionas esa regla, es por eso que se han separado un poco y augmenting se ha hecho un poquito más de lado y se ha empezado a hablar más de tracking y de pliance. Yo no veo necesariamente que haya una deficiencia, más bien considero que el augmenting es un área muy importante de estudio que podríamos empezar a abordar a partir de hacer una integración, por ejemplo, con el trabajo de Peleas y Moreno, ¿no? O sea, si entendemos las características de las reglas, sus parámetros, y hacemos estudios sobre, por ejemplo, condiciones motivacionales y cómo se relacionan con el seguimiento de reglas, híjole, eso sería un campo muy importante para emplear el augmenting. Ahora, sí quiero decir que, retomando las conclusiones de Kisi, que la crítica que se ha hecho a las categorías funcionales de seguimiento de reglas, las tres, pliance, tracking y augmenting, es en torno a su precisión funcional. Les voy a dar un ejemplo. En muchos estudios experimentales se dice que está ocurriendo tracking porque la regla era un track. Entonces, si la regla es un track, ¿cómo identificamos funcionalmente el tracking? O sea, porque ahí sería topográfico, ¿no? Si es un track, está ocurriendo tracking, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones es lo que genera esa cuestión, ¿no? Entonces, nada más, yo diría que el augmenting, debido a su definición, es por eso que se trata de manera independiente, ¿no?
Súper, súper, David. Juli, yo no sé si tú tengas preguntas o yo tenga preguntas, o primero hacemos la otra, creo que hay otra por ahí Pues si en quieren el abordemos online. la de Jesús. Yo tengo pues una pregunta que estoy tratando de elaborar porque hubo algo que quería haber entendido y que me gustaría profundizar un poquito más, pero si quieren vamos con la de Jesús y ya planteo la mía. Muchas Ok, gracias. listo, listo. Entonces, Jesús nos pregunta, ¿cuáles son los problemas a nivel metodológico más dificultosos para el estudio de la conducta verbal? Ay, esa es una pregunta maravillosa. Agradezco mucho a Jesús también por hacerla. Eh, Hay muchos. Por ejemplo, el estudio clásico de Rosenbarth y colaboradores del 94, me parece, es un estudio muy interesante porque es un estudio de autorreglas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo estudias las autorreglas? Bueno, Catania nos dio, Catania, Shimoff y Matthews, ¿no? En estas colaboraciones nos dieron una forma clásica, ¿no? Con procedimientos de moldeamiento a nivel verbal. Pero, por ejemplo, debe de haber estudios, y eso es algo que considero que no ha habido mucho, donde haya protocolos como el del Silent Dog, ¿no? De Stephen Hayes, ¿no? Para llevarlos a cabo. Y eso es un problema a nivel metodológico muy fuerte, porque necesitas tener distintos grupos, necesitas tener un grupo acoplado a otro, o sea, esto genera, por ejemplo, muchos grupos o condiciones en los cuales tienes que generar el que la persona, por ejemplo, esté hablando en voz alta, etcétera. Obviamente ahorita, por ejemplo, con la tecnología actual hay formas de solucionarlo, ¿no? Pero el hecho de que no haya tantos estudios que ocupen estos procedimientos, pues evidencia su dificultad metodológica. Otra cuestión tiene que ver con la propia tarea experimental que tú utilizas, ¿no? A nosotros nos gusta utilizar procedimientos de operante libre. Hay gente que, por ejemplo, utiliza la igualación a la muestra. La igualación a la muestra es un procedimiento muy elegante y poderoso, pero otros revisores en algún momento nos lo han hecho saber, también puede tener algunas limitaciones. Entonces, también otra cosa que deberíamos de observar es mayor consistencia a nivel metodológico. Parece ser que un procedimiento que es bastante utilizado es el procedimiento de ganancias en disminución de Hackenberg y Joker. El programa es un programa concurrente de tiempo progresivo, tiempo fijo, ¿no? Y este programa, la verdad es que parece funcionar bastante bien para poder entender el seguimiento de reglas. Así que hay muchas cosas y depende mucho del fenómeno que estés investigando, ¿no? Por ejemplo, si estás en los mandos y los tactos, ¿no? Hasta de la famosa independencia funcional, híjole, tiene ahí unas cuestiones muy, muy específicas, ¿no? De utilizar programas acoplados, ¿no? O sea, entonces, depende del fenómeno, pero en el caso de las reglas, yo diría incorporar los controles metodológicos, ¿no? Programar extinción, reversión de las contingencias, es un must, ¿no? Para poder hacer este estudio. Súper, súper. Y creo que hay una última más y ya luego sí pasamos a la de Juli y de pronto la mía. Sí, claro. Dice Gabo Acevedo, saludos, estimado doctor David, un buenazo como siempre, Gracias. sin duda alguna, Gracias. sabiendo que el seguir una regla es consecuencia de la historia de un organismo. Podríamos decir también que la emisión de las reglas es controlada también por la historia de la persona. En caso de que sea así, ¿cómo se explica hoy en día las reglas autoimpuestas y el seguimiento de las mismas? Creo que iba un poco en la vida de lo que estabas hablando ahorita mismo en cierto grado, ¿no? Sí, no, es una muy buena pregunta. Primero que nada, agradecer al querido Gabo. Gracias, querido Gabo, por esta pregunta, porque nos ayuda a enriquecer esto. Fíjense, vamos a empezar señalando esto. Emitir una regla también es conducta operante y quizá eso es un aspecto que también se ha soslayado mucho, ¿no? En el estudio experimental, ¿no? Porque obviamente la parte dura de las reglas son los efectos que tiene la regla en el oyente, ¿no? Cuando se proporcionan como antecedentes, pero no se ha estudiado mucho la emisión de esta regla, o sea, cómo se emiten estas reglas. Los estudios clásicos de Catania nos ayudan a entender cómo puedes moldear el desarrollo de una regla, ¿no? Entonces, eso sugiere que la emisión de las reglas es conducta operante, que ocurre como función del reforzamiento de tu propia comunidad verbal, ¿no? Te estás moviendo en un mundo verbal, ¿no? Y ya dijimos, para entender una regla es necesario hablar de conducta verbal, ¿no? Entonces, la comunidad verbal tiene un papel muy importante porque proporciona consecuencias cuando tú sigues una regla, pero también cuando la emites, ¿no? O sea, y eso creo que es algo que se debe de señalar. Ahora, sobre las autorreglas, funcionan bajo el mismo principio, pero quiero señalar algo que no debemos de perder de vista como analistas de la conducta. Brownstein y Hayes, en el 86, tienen un artículo muy interesante donde dicen, a ver,
Si una regla deriva una autorregla y luego la sigue, ¿su conducta está bajo el control de esa regla? Esa es una pregunta interesante, porque eso podría llevarnos a caer en la trampa cognoscitiva, ¿no? En una trampa mentalista, ¿no? Donde diríamos, pues bueno, es que su conducta está bajo el control de su propia regla que está siendo proporcionada. ¿Qué dice Brownstein y Hayes? Dicen, ¿existen estas relaciones behavior-behavior, que es a lo que me estoy refiriendo? Dicen, sí existen, pero forman parte de una cadena causal donde el componente central son las variables ambientales. De nuevo, una postura multiescala, ¿no? Si tú te estás diciendo una regla y la decides seguir, es por las consecuencias extendidas en el tiempo que ha ocurrido cuando te enseñaron a derivar esas reglas y cuando tú las escogiste o no las escogiste. Siempre es esta cuestión extendida en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que creo que es necesario también estudiar, ¿no? O sea, el control, cómo se desarrollan estas relaciones de control en las autorreglas, ¿no? Y obviamente ahí podemos caer en terreno complicado si no tenemos claridad sobre cómo ocurren estas relaciones de causalidad, ¿no? Entonces, ese es un comentario que me gustaría externar, ¿no? Con base en esta pregunta. Excelente, maravilloso, David, qué chévere. Ahora sí, Juli, ¿tienes tu pregunta o hago yo No, primero la mía? pues si quieren me tomo aquí la palabra un momento, pues ya Dale. vamos, hay varios comentarios que hemos pasado por alto, mil disculpas, ya los ponemos, hay mucha gente dando las gracias, felicitando al doctor Ruiz, hablando de que la conferencia estuvo impresionante, entonces completamente de acuerdo por ese lado. Y bueno, yendo a mis preguntas antes de pronto un comentario final después, pero hay dos cosas que me pareció haber entendido y que quisiera aclarar con el doctor Ruiz para ver si entendí bien o si hay algo ahí en lo que yo puedo haber fallado al tomar aquí mis apuntes, pero esta relación entre la visión multiescalar de Baum y demás, la versión molar multiescalar y las reglas, básicamente me dio a entender lo siguiente, que las reglas de alguna manera son como un contacto con las contingencias que no son contiguas, sino que están a más largo plazo, es decir, a una mayor escala temporal. Y en ese sentido, evolutivamente, tiene, valga la redundancia, sentido que existan las reglas como contacto de esas contingencias o de esa covarianza más distanciada en el tiempo. ¿Sí entendí bien esa parte? Sí, de hecho, muchas gracias, Julián. La verdad, eso es una excelente explicación. Podríamos decir de esta manera, las reglas son formas de comportamiento que tienen las personas para alterar el comportamiento de otros y que a nivel evolutivo nos implican ahorrarnos cosas que podrían ocurrir a una escala mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas que no son tan evidentes para nosotros pueden ser proporcionadas por medio de una regla para poder garantizar el beneficio de los conespecíficos, ¿no? Y eso tiene un valor evolutivo muy importante. No necesariamente beneficio, también puede ser perjuicio, ¿no? En el caso de que estemos analizando si es de naturaleza perniciosa lo que está ocurriendo ahí. Pero sí, efectivamente, son formas que tiene la comunidad verbal como cultura de alterar el comportamiento de sus miembros, ¿no? En términos evolutivos para favorecer su bienestar, el fitness, básicamente. Ok. Y pues bueno, un poquito con base en esto, tangencialmente relacionado, estaba pensando en estos experimentos o idea de insensibilidad a las contingencias, donde al dar una regla a una persona se expone a una contingencia particular de reforzamiento y pues básicamente si la persona recibe una regla no adapta su comportamiento a la contingencia directa. Pero en algún momento mencionabas este tema de cómo al seguir una regla yo estoy bajo control de reforzamiento pues por el tercero que me dio la regla, digámoslo de alguna manera, o por la contingencia directa de las consecuencias que voy a recibir del ambiente, por decirlo así. Claro. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no existe tal cosa como la insensibilidad a las contingencias, sino simplemente una contingencia que es más eficaz que otra. Es decir, si hay una contingencia siempre en acción, y no es que no esté en contacto con contingencia, sino que la competencia de las dos gana la que pues, me provee la persona que me provee la regla. Excelente, es una conclusión, la verdad, muy admirable. Muchas gracias, de verdad, querido Julián, por... Sí, efectivamente, o sea, hay unas críticas que se han hecho, ¿no? A la noción de insensibilidad a las contingencias, ¿no? Creo que un artículo ahí de Madden es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por insensibilidad? Concretamente nosotros diríamos que, de hecho, insensibilidad, lo que ocurre más bien es que está compitiendo, ¿no? O sea, ¿qué compite? Ahora, sí quiero señalar algo que me gustaría dejar claro aquí.
En los estudios experimentales que hemos venido haciendo, hemos observado que las relaciones de control en las reglas y su relación con los eventos filogenéticamente importantes funcionan de una manera un tanto diferente. O sea, lo voy a explicar de esta manera. Si hablamos de la ley de igualación como marco general descriptivo, es una cuestión de covariación en términos de proporción, ¿no? Y lo que hemos observado ahorita en estos estudios más recientemente es que en las reglas, cuando todo el reforzamiento está correlacionado con seguir reglas, suele haber una relación de todo o nada. O sea, sí hay contingencias que compiten y la insensibilidad no sería tal. Más bien sería competencia entre las distintas fuentes de reforzamiento y las actividades que hay ahí. Pero pasa algo muy interesante. Cuando hablamos de las reglas, por ejemplo, voy a inventar. Si tenemos 80% del reforzamiento correlacionado con la regla A y el 20% con la regla B, lo que hemos estado observando es que no va a haber igualación, siempre hay overmatching. O sea, casi es preferencia exclusiva. Y esto tiene mucho sentido. Lo hemos visto, por ejemplo, Hackenberg y Joker hicieron un análisis donde se va rompiendo el control de que tenía la regla, ¿no? Que casi ellos dicen en una parte. Es como si la persona dejara de seguir la regla y ya no lo sigue. Así, boom, abruptamente, ¿no? O sea, parece que ocurre de esta manera. No tengo la evidencia empírica actual todavía como para poder aseverar esto. Esto que les comparto es una idea que hemos estado obteniendo a partir de lo que hemos estado observando, pero sí, o sea, hablar de insensibilidad podría carecer de utilidad en este contexto, porque ya sabemos cómo están las fuentes de control. Lo importante es ver cómo ocurre ese control, ¿no? Y a nivel de elección, cómo va ocurriendo y si podemos extender el marco descriptivo de la ley de igualación ante este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, agradezco mucho la pregunta, Julián, porque creo que me emociona mucho, ¿no? Es un tema que es muy emocionante. Sí, doctor, muchas gracias. Súper chévere. Yo quería hacer una pregunta que no sé si es rara o no sé si la tengo como tan clara yo mismo, pero hay una teoría de William McIlvaine y Dube, creo que es el otro, que es la teoría de coherencia de control de estímulos por topografía o algo así podría traducirse. Y ahorita que tú, por ejemplo, mencionabas lo del ejemplo de seguir, que digamos que hacía la mención de que el botón azul y si presiono el botón azul y entonces lo hacías como una explicación de los elementos seccionados de la regla. Y a mí me pareció curioso porque me recordó la teoría de McIlvaine en el sentido de cómo empezar a ver todos los elementos, digamos, topográficos de los estímulos antecedentes involucrados en una discriminación condicional. Y me llama mucho la atención porque no sé hasta qué punto, digamos, se pueda integrar en esto que nos cuentas dentro del marco de la multiescala, que no sé, desde mi punto de vista, me dirás tú, podría como integrarse de una manera interesante, sobre todo, digamos, cuando empezamos a hablar de la discriminación entre alternativas y este tipo de cosas, ¿no? Claro. No, hombre, Diego, creo que es algo muy interesante esto que planteas porque nos da pie a hablar de algunas cosas adicionales. No me he sumergido más a fondo en la teoría que amablemente me compartes. Sin embargo, quiero compartirte que, o sea, las teorías que puedan abordar desde un punto de vista general la discriminabilidad son muy importantes en este contexto, muy importantes. Un ejemplo, se publicó un estudio de Alonso Vega, Colin Hart y Barnes Holmes en el YEA. Y en este estudio utilizan un procedimiento muy similar al nuestro, solo que ellos tienen excelentes controles metodológicos y meten personas simuladas, o sea, literal las caras de la persona, distintos hablantes. Y es muy interesante ese estudio porque la conclusión es que la gente prefiere hacerle caso prefiere que le den una regla una persona cuyas reglas siempre son falsas a una persona que a veces sí o a veces no. Entonces, si te fijas, tú dirías, bueno, lo podemos analizar en términos de las buenas noticias, van las noticias, o lo podemos analizar en términos del valor o teorías de información, ¿no? Como las que ha estado trabajando el doctor Shahan, ¿no? O sea,
la discriminabilidad no solo justo de las relaciones de estímulo que son proporcionadas en las reglas, sino el propio hablante. El papel del hablante es muy importante porque a nivel discriminativo, el hablante muy probablemente es la principal fuente de control cuando ya tienes experiencia con las personas en tu comunidad verbal, ¿no? Entonces, el papel del hablante y las propiedades discriminativas que emergen del hablante a partir del reforzamiento diferencial, cuando te dice o no te dice una regla, son terreno fértil para poder plantear este tipo de teorías, de cualquier teoría que discuta la discriminabilidad, ¿no? Yo creo que sería una excelente iniciativa, ¿no? Y una excelente fusión, ¿no? Que podría hacerse, ¿no? En esta área. Claro que sí, 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 suena súper, súper interesante. Ok. Si algo de pronto yo creo que te voy a escribir después porque me llamó la atención algo que mencionaste de Hackenberg y otro Joker, ajá. Eso, con El programa concurrentes. concurrente, ¿no? Ajá. Sí, 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 porque sí me interesaría verlo, por ejemplo, también en el marco de resurgencia o de recaídas. Entonces sería chévere, sería chévere. Pero Increíble. bueno, Cuenta con eh, listo. No sé si quieras responder una última pregunta, creo que es la única que queda, o si ya te dejamos acá para que puedas descansar también, porque siempre ya ha sido bastante tiempo. No, no, para nada. Ok, listo. Entonces, ay, perdón, Juli, yo lo cancelé sin querer. Dice nuestro amigo Cristian, dado que hablas de control operante de las reglas y que uno puede seguir ciertas reglas y otras no, ¿tiene sentido hablar de generalized pliance y generalized tracking? Una pregunta muy buena de Cristian. Pues yo creo que son formas de etiquetar un efecto que nosotros vemos. O sea, para que nosotros hablemos de generalización, deberíamos de programar una situación donde veamos una extensión a partir de las fuentes de control. Yo aquí quiero ser un poco crítico en este sentido. A mí me gustan mucho las categorías funcionales de seguimiento de reglas, pero sigo los argumentos de Kisi al entender que debemos de ser muy claros. Lo voy a decir de esta manera, muy concreta. Para poder estudiar experimentalmente el pliance y el tracking y poder verificar que si hay algo como generalized pliance o generalized tracking aparte de un recurso teórico, lo más importante es definir funcionalmente qué es tracking y qué es pliance. Es decir, yo me iría bajo este esquema. Debemos de centrar la atención en la topografía de la regla, o sea, si es un track o es un ply, y debemos de centrarnos en programar las fuentes de control, es decir, programar las distintas fuentes de reforzamiento, que entiendo justo que hay varios laboratorios que ya están trabajando en esto. El ejemplo, por ejemplo, es la querida colega Karsta Simon, que está trabajando mucho en este tipo de cosas a nivel, ¿no? De multiescala, ¿no? Con la tarea de los tangrams, ¿no? Que es muy buena. O, por ejemplo, el trabajo que acabo de mencionar de Alonso Vega y colaboradores. El doctor Alonso Vega también es una muy buena persona que viene trabajando esto. Nosotros también estamos enfocándonos en ello. Lo que queremos es en centrarnos en programar las fuentes de reforzamientos. Solo así y a partir de una definición rigurosamente funcional de las categorías funcionales de seguimiento de reglas, podríamos explorar experimentalmente generalized pliance o generalized tracking sin que sean herramientas teóricas, ¿no? Sino poder llevar un procedimiento al laboratorio que nos permita ir construyendo más y más hasta llegar y proporcionar evidencia empírica de lo que implica. Ok, perfecto, no, súper chévere. Bueno, pues creo que no hay más preguntas y ya también está un poquito tardecito para que todos podamos descansar. Entonces ahí está Carlos Enrique también que te Sí, envía ojalá. saludos, que interesante aporte. Franco que te Franco. saluda y te da muchas gracias también por la respuesta y la presentación. Lulu, Daruro, gracias. Sara, Gracias, querida Sara. ujú, el Luz, Mr. Jesús, Luz Luz Marina. Marina, Gracias. Daniel. Gracias. Eh, de hecho, tú hiciste la charla HIT, entonces súper No, chévere. al contrario, sí quiero decirles que estoy muy agradecido con ISIAC y con ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes, de verdad, y cuenten con todo mi apoyo siempre. Muy feliz de poder colaborar. Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por aceptar y qué pena que desde hace rato te teníamos programado, sino que no se ha podido hacer antes. Y pues bueno,
pues nada, entonces vamos a terminar la charla acá. Muchísimas gracias, estimado David, por aceptar, por exponernos este trabajo, por tomarte el tiempo, además de hacerlo de una forma tan clara y tan precisa, porque realmente fue muy sencillo en general de seguir. Y pues nada, si en el futuro quieres exponer ese nuevo trabajo que nos estabas comentando hace un rato, sería maravilloso. Nos encantaría volver a tenerte acá. O si quieres también, si te interesa también exponer tu trabajo organizacional, que también es súper interesante, acá eres súper bienvenido. Entonces, pues nada. Diego, muchas gracias, de verdad. Acepto la invitación, la verdad me gustaría muchísimo. En cuanto salga, esperemos que salga el trabajo pronto, y si sale, créanme que para mí será también un orgullo compartírselo a ustedes por ser las personas tan brillantes que son. Entonces, gracias, de verdad. El honor es nuestro, muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por estar en esta charla, hacer sus maravillosos comentarios, por prestar atención, por preguntarnos si va a quedar grabada, por si acaso queda la duda, sí, la charla queda grabada, solo que en Facebook solo va a durar 30 días por políticas de la red social, entonces va a quedar subida a YouTube. Entonces, pues nos pueden seguir en YouTube, pueden buscar en YouTube por el nombre del doctor David, por el nombre de SIAC, para poder encontrar la conferencia dentro de muy poco tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan una hermosa noche, que sueñen con equivalencia de estímulos, con concurrentes y con conducta verbal, conducta gobernada por reglas, sobre todo con fitness, porque la evolución y la... No, mentira, ya me voy a calmar. Pero sí, la evolución es importante, muchachos. Listo, ¿no? Un Entonces, abrazo a que todos. descansen y un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego a Hasta todos, un luego. abrazo.